Hola, hola, mi querido hermano. Bienvenido al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en una lección muy importante para nuestra vida. En el trimestre estamos estudiando la lección que titula Administrar hasta que el Señor venga. Y en esta semana el título de la lección es El contrato del diezmo. Así que vamos a empezar el estudio que corresponde esta semana. Estamos antes que todo planteando también el reto de todas las semanas. Entra, mi querido hermano, para responder las preguntas claves que vas a encontrar en la descripción de este video. Ahí están 5 preguntas para consolidar el aprendizaje de esta semana. Por otro lado, también queremos presentar a aquellos que han destacado en las preguntas claves de la última semana. Tenemos a Alfred en el quinto lugar, Reinald en el cuarto lugar. En tercer lugar, ahí en el podio, nuestra hermana Ruth. Felicitaciones, apreciada Ruth. Hay un hermano que ha querido pasar así desapercibido, ¿no? Él ha colocado un seudónimo Pactante, un saludo para nuestro amigo Pactante. Y en el primer lugar, Josué Correa. Felicitaciones a Josué por participar en el desafío de las 5 preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Ahora, para nosotros es también un motivo de alegría y de agradecimiento todos aquellos que nos mandan sus mensajes. Y están sus agradecimientos, algunas palabras de ánimo. Gracias a User y varias letras allí, a Jorge Guamaní, Fabián Barreiro, Delfín Carrillo, Freddy Augusto y Roger Jaracayo, que aparecen aquí en la red social de YouTube. Y también nuestros queridos hermanos de Facebook que siempre nos comentan. Gracias, hermanos. Segundo Reyes, Norma Cárdenas, Taíña Vázquez, Tañía Sánchez, Martín Mendoza, Mónica Jordán, JBGH, saludo para él, Freddy Augusto Mancilla y José Álvarez. Así, un abrazo, un saludo para todos ustedes y esperamos que continúen también interactuando para poder estar mucho más felices aquí en nuestra comunidad de del estudio semanal de la lección de la escuela sabática. Bien, vamos entonces directamente al estudio de esta semana. En esta oportunidad tenemos la primera parte que es el motiva, mis hermanos. En esta parte del motiva hemos preparado una historia que tiene que ver con los más grandes negocios que se han hecho en las bolsas de valores en los últimos años. Hace algún tiempo salió publicada en el año 2019 una noticia en Internet que daba cuenta acerca de la bolsa de valores y cuáles habían sido las acciones de qué empresas habían llegado a dar las más grandes ganancias a las personas que compraron acciones de esas empresas. En el año 2019 salió en el primer lugar esta empresa llamada Netflix. Creo que todos nosotros conocemos esta empresa Netflix y en el año 2019 había ganado una cantidad impresionante. Fíjense ustedes, una persona que 10 años atrás había comprado una acción por $7, en el año 2019 esa misma acción valía $300. Es decir, si hubiese comprado, vamos a decir, $700 en acciones, esta persona estaría ganando aproximadamente $30.000. Con $700 habría logrado multiplicar su inversión hasta llegar a $30.000. Realmente fue en el 2019 una ganancia bastante grande. Una segunda empresa que también fue considerada en ese año 2019 como una empresa de más grande crecimiento en la bolsa de valores fue Domino's Pizza, ¿no? Esa es muy famosa para muchos que les gustan las pizzas. Bueno, esta empresa creció su valor de $10 en el año 2009 hasta la suma de $286 por acción en el año 2019. Es decir, un crecimiento vertiginoso. Si una persona en el año 2009 compró una acción por $10, entonces en el 10 años después tenía multiplicada su inversión, ¿no? Cada acción ahora era de $286. Es decir, si compró $100, entonces esta persona llegó más o menos a $28.000 en en sus rendimientos, ¿no? Así que se trató de una gran ganancia en el plazo de 10 años. Sin embargo, las noticias también dieron cuenta hace poco que en relación con las plataformas de
streaming, ¿no? A la que forma parte Netflix, que había crecido hasta el 2019 de una manera tremenda. Dice allí, se acaba el interés. Tras el fin de los confinamientos por COVID-19 en varios países, los inversionistas decidieron redireccionar sus recursos a otros segmentos. Es decir, sacaron de los streamings, es decir, de las compañías que venden películas en tiempo real, ¿no? Como Netflix, por ejemplo, y Netflix tuvo la mayor baja, prácticamente el 50%, una baja tremenda, así que mucha gente perdió muchísimo dinero con Netflix. En un momento, en un plazo de 10 años había ganado bastante dinero, ¿no? Pero después, apenas en un plazo de algunos años, 3 años, hubo una baja tremenda porque los inversionistas empezaron a buscar otros lugares para invertir, se acabó el confinamiento, mientras estaba en el confinamiento el crecimiento era grande también de la empresa, ¿no? Porque todo el mundo quería Netflix para su casa mientras estuviese en el confinamiento. En cambio, en el caso de Dominus, Dominus todavía sigue ganando, por lo menos hasta ahora. Hay una ganancia. Bueno, podemos ver, mis hermanos, que en el asunto este de la bolsa de valores hay momentos en los que se gana muchísimo dinero, pero hay momentos en los que se pierde también muchísimo dinero. Te asocias con una empresa. Cuando tú compras algunas acciones de alguna empresa, es como si tuvieses asociado con esa empresa. Si a la empresa le va bien, a ti te va a ir bien. Si la empresa pasa por dificultades, entonces tú también tendrás dificultades. Las acciones van a bajar de precio. Es muy fluctuante. A veces sube, a veces baja. Sabes, querido hermano, en la palabra de Dios nosotros encontramos un socio que es maravilloso, un socio que es tremendo. Mira lo que dice aquí en el versículo que es el versículo de memoria de esta semana. Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es decir, el Señor está deseoso de poder derramar bendición grande, bendición hasta que sobreabunde a sus hijos. Qué impresionante que el Señor nos llame para formar una sociedad. Una sociedad, mi querido hermano, en la que tú no tienes que entregar ni un solo dólar. El Señor te dice, mira, ¿quieres ser mi socio? Yo miro al Señor y digo, sí, Señor, yo quiero ser tu socio. Pero no tengo nada, no tengo un centavo, no tengo nada. Y el Señor me dice, mira, esa sociedad, el 100% de toda esa sociedad, yo te lo voy a entregar a ti. Te doy para ti el 100%. ¿No? Entonces tú tienes el 100% porque todas las cosas las has recibido de Dios. Ahora, al momento de las utilidades, el Señor te dice, mira, tú te quedas con 90% y yo me quedo con 10%. El Señor se reserva 10% y te dice a ti, mira, 90%. O sea, el Señor te da 100%. Al término digamos, al término de un ejercicio, por así decirlo, ¿no? El Señor te dice, muy bien, al término de este mes, yo te di todo, te di fuerza, te di inteligencia, te di talento para que puedas aumentar tus recursos. Entonces el 90% queda contigo y el 10% queda conmigo. Y de esa manera nosotros tenemos esa alegría de poder tener una sociedad con Dios. Querido hermano, ¿no te interesaría entrar en una sociedad con el creador del universo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que es posible asociarnos con Dios y que no hay manera que uno pueda tener pérdidas si está asociado con el gran Dios del cielo. Hemos leído el texto bíblico. El texto bíblico de esta semana está en Malaquías 3:10 y el Señor nos habla acerca de derramar gran bendición, una bendición hasta que sobreabunde, una bendición que nosotros no podemos ni imaginar. De eso vamos a hablar en el transcurso de El Explora en esta lección de la escuela sabática. Miren ustedes, mis hermanos, vamos a ir primero hablando acerca de la definición bíblica del diezmo. Ahí encontramos cómo el diezmo equivale a un décimo, la décima parte. En Génesis capítulo 14, versículo 18, encontramos que se da la primera mención acerca del diezmo. Es decir, el diezmo no aparece con Israel, no aparece con los judíos, aparece antes que exista el pueblo de Israel, aparece con Melquisedec y con Abraham. Abraham es el padre de la nación judía, pero en ese tiempo no habían judíos, solamente estaba Abraham. Y entonces Melquisedec
conversa con Abraham, hubo una guerra, Abraham tuvo una gran victoria, una tremenda bendición. Y entonces se acerca con Melquisedec, conversan allí y le bendijo Melquisedec, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este versículo, mi hermano? Este versículo lo que nos dice es que primero viene la bendición y después viene la devolución del diezmo. Dios no te va a pedir algo de lo que tú no tienes. Primero el Señor te proporciona la bendición, así como en el caso de Melquisedec, primero Él bendijo a Abraham en el nombre del Señor, le trajo la bendición y después que Abraham recibió la bendición, él estuvo entonces dispuesto para dar el diezmo. Mira, qué cosa interesante. El cristiano no da el diezmo para recibir la bendición. El cristiano devuelve el diezmo porque ya recibió la bendición. No es que yo entro en un contrato, en un trato con Dios, en el sentido de que ahora, como en el caso de las bolsas de valores, ¿no? Ahora yo voy a colocar tanto dinero porque quiero que se multiplique mi dinero y entonces ahora tú te encargas, Señor. No, no es así. En el caso del diezmo, el Señor primero me da la bendición. Primero me dan los recursos y de la bendición que yo he recibido del Señor, entonces el Señor me pide que yo sea fiel en los diezmos. La 10ª parte le corresponde al Señor y el 90% te corresponde a ti. Qué noticia bonita, mis hermanos. También como la palabra de Dios nos dice en Hebreos, esta historia del diezmo entre Abraham y Melquisedec, ¿no? La misma historia en Hebreos se presenta y dice lo siguiente: sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Melquisedec no era descendiente de David, perdón, no era descendiente de Leví, no existía Leví. Abraham era, digamos, el bisabuelo de Leví, ¿no? Así que eh, no existía este Leví. O sea, Melquisedec no es hijo de Leví, es superior, porque aquí dice que en Hebreos capítulo 7, versículo 7, que Melquisedec es superior a Abraham. ¿Por qué él es superior? Porque Melquisedec le da la bendición a Abraham. Melquisedec, y Abraham devuelve el diezmo a Melquisedec. Miren ustedes, Hebreos 7:7. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. ¿Qué está diciendo aquí? Melquisedec dio la bendición, Abraham devolvió el diezmo. Melquisedec es superior a Abraham, porque el que tiene el poder de bendecir es superior a aquel que recibe la bendición, ¿no? Entonces el Señor nos dice: mira, este Melquisedec representa un sacerdocio superior al de Aarón. Aarón no existía en ese tiempo. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, reconociendo que él era un sacerdote del Dios Altísimo. ¿A quién se le entrega el diezmo? Al sacerdote, a que ejerce el sacerdocio. Y eso es algo que encontramos en toda la palabra de Dios. Observa en la historia de Hebreos que ni Melquisedec ni Cristo eran de la tribu de Leví. Cristo también es sacerdote, dice el apóstol Pablo, sacerdote según la orden de Melquisedec. No existía ningún descendiente de Aarón en aquel tiempo, porque Aarón no había nacido. Entonces, por ende, dice allí, el diezmo es anterior y posterior a la peculiaridad de los levitas. ¿Cómo es esto? El diezmo es anterior a los levitas. ¿Por qué? Porque Abraham devolvió el diezmo y en aquel tiempo no había levitas. Pero dice también que el diezmo es posterior a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas en el templo, cuando terminó el ceremonial el día que Jesús murió, ya la obra de los levitas ya no era relevante, ¿no? Pero sí la obra de Cristo, y Cristo es un sacerdote de la orden de Melquisedec. Por lo tanto, los diezmos continúan después de los levitas, y los diezmos están antes de los levitas con Abraham. El diezmo no es una costumbre exclusivamente judía y no se originó con los hebreos en el Sinaí. Es decir, otros pueblos también
tenían la idea de poder devolver un diezmo para las actividades religiosas que ellos entendían de esa manera. Quizá una reminiscencia del Edén, ¿no? Que quedaba en la mente de las personas y que habría pasado de generación en generación. Ahora vamos, mis hermanos, a esta pregunta que creo que es muy importante. ¿Dónde está la tesorería? La palabra de Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y entonces uno puede preguntarse, ¿y dónde está el alfolí? Porque tenemos que devolver, dice allí, tenemos que llevar nuestros diezmos al alfolí. Y uno se pregunta, ¿dónde está el alfolí? Y que haya alimento en mi casa, es decir, que haya funcionamiento de las cosas del Señor, que las ceremonias se lleven a cabo, que los sacerdotes estén ministrando, que la casa del Señor tenga alimento, quiere decir que no falte el funcionamiento en la casa del Señor, en las cosas de Dios, ¿no? Miren ustedes, ¿dónde entonces está la casa del tesoro? ¿Dónde está el alfolí para poder llevarlo? En Deuteronomio capítulo 12, versículo 11, nos muestra una cosa interesante, que los israelitas llevaban su diezmo, lo llevaban hasta el santuario. Y el santuario, el tabernáculo, en el desierto estaba el santuario en el centro del campamento. Pero después iba cambiando como el pueblo también iba cambiando de lugar. Después, en un tiempo, el santuario estuvo en Silo y después estuvo el santuario, pero ya el templo, en Jerusalén. No importa en dónde fuese el lugar, los diezmos siempre eran llevados al lugar donde se encontraba el santuario. Allí eran llevados porque esa era la casa del tesoro. La casa del tesoro es donde estaba el santuario. Ahora leamos lo que dice Deuteronomio 12:11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Es decir, donde Dios escoge. Si el Señor escogió en Silo, a Silo tiene que ir. Si el Señor escogió en Jerusalén tiene que ir. Tiene que ir. Si estaba en el desierto, allí donde estuviese el santuario, allí tiene que ir. Allí tenía que recogerse el diezmo. Entonces vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo el escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. ¿Dónde? Donde Dios escogiere colocar el templo. Esa era la tesorería, el templo. Ahora, mis hermanos, cosa interesante, cómo se hacían las cosas en el tiempo de Israel. Miren ustedes en Segunda de Crónicas, ¿qué fue lo que sucedió? Segunda de Crónicas 31, 11 y 12, nos dice que Ezequías, rey de Israel, un rey justo de Israel, preparó las cámaras en la casa de Jehová, cámaras para recibir las primicias, ¿no? Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas. Los israelitas vinieron de todas partes, de sus ciudades, llegaron hasta el lugar de la casa de Jehová en Jerusalén y allí ellos depositaron los diezmos. De todos los lugares vinieron a un centro y allí depositaron los diezmos. Fielmente, dice, y dieron cargo de ello al levita Conanías y el principal y Simei su hermano. Es decir, el pueblo de todos los rincones de la nación judía llegaron hasta Jerusalén y allí trajeron el diezmo. Ahora bien, ¿cómo se hacía la distribución del diezmo? Según de Crónicas 31:15. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesús, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. Es decir, los propios sacerdotes, ellos administraban los diezmos que habían traído los israelitas para entregárselos a los levitas, es decir, aquellos que servían al pueblo con la enseñanza de Dios. Los levitas no solo trabajaban en el santuario, los levitas también enseñaban la ley de Dios, enseñaban la Torá a todo el pueblo en diferentes lugares, en todos los lugares. Y entonces de ese diezmo se le daba al levita que estaba por el norte, el levita que estaba en el sur también recibía, el levita que estaba en el oriente, es decir, en todo el territorio de Israel, ese diezmo servía para mantener a los levitas que enseñaban la ley del Señor y que ministraban en el templo del Señor. Qué interesante, ¿no? Qué interesante la manera como Dios estableció el sostenimiento de su obra en aquel tiempo. Ahora, en nuestro tiempo, las cosas también tienen esa inspiración bíblica, ¿no? Hay pastores en diferentes rincones del mundo
Y entonces, ¿cómo es que se hace? Imagínense ustedes, el diezmo viene, el hermano de la iglesia viene con su diezmo, él coloca en la tesorería de la iglesia, el tesorero hace llegar a la asociación ese dinero y de la asociación se empieza a pagar a los diferentes pastores que están en su territorio para el sostenimiento del ministerio. Para eso es que se usa el diezmo, bíblicamente hablando, y se sigue el mismo modelo que estaba en la Biblia. ¿No? Como en la Biblia se traía todo hasta Jerusalén y luego se pagaban a todos los levitas, también en nuestro tiempo los miembros de iglesia llevan todos hasta el tesorero, ¿no? Para facilitar, porque imagínate que todos vayan hasta la oficina de la asociación, ¿no? El tesorero lleva hasta la oficina de la asociación. Y esto significa que, mi querido hermano, aquí hay una cosa importante. La iglesia ha podido crecer, dice aquí, este sistema de administración del diezmo, delineado y ordenado por Dios, ha permitido que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuviese un impacto global y creciente en el mundo. Es decir, no es que el hermano viene con su diezmo y entrega para el pastor de su distrito o por el pastor de su iglesia. Si fuese así, mi querido hermano, imagínate, hay iglesias que podrían pagar 10 pastores, hay distritos que podrían pagar 15 pastores y hay distritos que no podrían pagar ningún pastor. Y habría pastores que ganasen más, pastores que ganasen menos, a pesar que están realizando el mismo trabajo para el Señor. Por eso qué sabio, ¿no? Qué sabio este plan del Señor. Todo viene concentrado para la tesorería en la asociación y desde la asociación entonces se paga al pastor, tanto de la iglesia grande, con muchos recursos, como la iglesia pequeña que está ahí en la punta del cerro, pero que también tiene que tener su pastor, ¿no? Y entonces de esa manera se hace una distribución. Y de esa manera también, cuando reunimos el diezmo, la iglesia puede emprender proyectos mucho mayores. Por ejemplo, la radio, por ejemplo, canal de televisión, por ejemplo, las redes sociales. Es decir, cuando centralizamos, podemos realizar proyectos mayores de evangelismo, ¿no? Podemos tener campañas y llegar a lugares en los que nadie todavía ha llegado. Imagínate un lugar, un distrito completo en el que no hay ningún miembro de la iglesia adventista. Si el dinero fuese para el pastor de tu iglesia, ¿quién daría para aquel pastor que va a predicar en ese lugar donde no hay ningún adventista? Para abrir obra. Entonces es muy sabia la manera como el Señor ha distribuido el diezmo de tal manera que la obra pueda crecer, mis hermanos. Entonces, la Biblia también nos habla acerca del propósito del diezmo. Mira, es cosa dedicada a Jehová, dice Levítico capítulo 27, versículo 30. Y después, mira, en Números 18, 21 dice específicamente para quién. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Claramente, mis hermanos, aquí el Señor determina que aquellos que trabajaban en el santuario, aquellos que trabajaban en la enseñanza de la palabra de Dios, los levitas, fuesen sostenidos a través del sistema del diezmo. Todo Israel venía. Nota que es interesante que la tribu de Leví, cuando se hizo la repartición de todas las tribus, la tribu de Leví no recibió ninguna tierra, porque el plan del Señor era que esa tribu no se dedique a las cosas materiales, sino que se dedique a las cosas espirituales, a la predicación del Evangelio íntegramente. Y entonces las otras tribus debían sustentar con los diezmos a la tribu de Leví. Es el mismo principio que ahora nosotros podemos ver en nuestra iglesia. Miren, por ejemplo, en Números 18:24 se repite siempre la misma idea. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les ha dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Es decir, no había heredad para los levitas. Así como ahora, ¿no? El pastor tiene que dedicarse a tiempo completo únicamente para la función ministerial, ¿no? El pastor no puede hacer taxi, el pastor no puede encontrar en negocios de ningún tipo, porque es exclusivo. Su trabajo es exclusivo para la obra del Evangelio. En cambio, los miembros de iglesia sí. El miembro de iglesia puede ser taxista, el miembro de iglesia puede trabajar en inversiones, el miembro de iglesia puede, el Señor quiere bendecir ampliamente al miembro de iglesia. Y con la fidelidad, el miembro de iglesia es bendecido grandemente por el Señor. Y mi querido hermano, trabaja. Mi querido hermano,
multiplica tus recursos, invierte bien, usa sabiamente tus bienes materiales, usa sabiamente los recursos materiales que el Señor te dio, porque cuanto más bendecida es la iglesia, más diezmos afluirán para la casa del Señor. Y cuanto más diezmos afluyen para la casa del Señor, tendremos más pastores para poder continuar con la predicación del Evangelio. Ese es un plan bonito. Por eso es que la bendición del Señor es la fidelidad. La iglesia es fiel, entonces los ingresos de la iglesia se multiplican también. La fidelidad, cuanto más la iglesia da de diezmo, entonces más se puede sostener la obra del Señor. Yo conocí a un hermano que cuando todavía era una persona de pocos recursos, ganaba apenas el sueldo mínimo, decía, pastor, yo gano el sueldo mínimo, yo creo que el 10% resulta bastante para mí, tengo que darlo. Yo le digo, hermano, hay que ser fiel, ¿no? El 10% también le corresponde de su sueldo mínimo, ¿no? Entonces empezó a ser fiel y también empezó a ser bendecido y empezó a ganar mucho más y mucho más. Y después de un tiempo ya no daba de diezmo apenas 70 soles, después, o 90 soles. Después de un tiempo ya empezó a dar diezmo 6.000 soles, 7.000 soles de diezmo. Quiere decir entonces que estaba siendo grandemente bendecido. Él dice, Señor, pero ya es demasiado, 6.000 soles ahora de diezmo. ¿No le parece que ya es demasiado, pastor, 6.000 soles? Entonces yo le digo, bueno, para eso se puede solucionar rápidamente. Podemos orar al Señor para decirle, Señor, deja de bendecir a este hermano. ¿Por qué le das tanto que ahora tiene que devolver 6.000? Hay que reducir las bendiciones para que continúe dando lo que antes estaba dando. Dice, pastor, no, 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 no. Por supuesto. La bendición está en proporción, ¿no? Perdón, el diezmo está en proporción a la bendición que el Señor nos entrega. Primero es la bendición, así como en el caso de Abraham, ¿no? Entonces, allí se reafirma en la lección de escuela sabática que los levitas se mantenían con los diezmos de los demás. Y los levitas también diezmaban sus ingresos, ¿no? Así que, por ejemplo, nosotros pastores también, nosotros hacemos diezmos, damos nuestro pacto también para la obra del Señor, así como los levitas también daban sus diezmos y también daban sus pactos, ¿no? Así que ese es un principio que se mantiene no solo para la iglesia, también para los pastores, los misioneros, para quienes trabajan en la obra de Dios. Ahora, una pregunta que la lección deja así como un desafío para nosotros, ¿no? ¿Se debe diezmar sobre el ingreso bruto o neto? Y entonces algunos pueden decir, pastor, ¿qué es eso de ingreso bruto? Yo no quiero, no me gusta mucho eso de ingreso bruto, no suena feo ingreso bruto. Y el ingreso neto, ¿a qué se refiere? Bueno, ingreso bruto se refiere al total que nosotros recibimos, sumando el tema de los impuestos, sumando las deducciones laborales, sumando todo eso, ¿no? Ese es el ingreso bruto. Entonces uno dice, bueno, pastor, ¿mi diezmo debe ser del ingreso bruto o del ingreso neto? El neto es cuando tú descuentas todo y ese que descuentas, de ahí es lo que queda para ti, ¿no? Y entonces algunos se preguntan sobre eso, ¿no? Bien, veamos qué es lo que sucede, mis hermanos, dentro de la palabra de Dios. Aquí hay un incidente interesante, porque el diezmo, al final el diezmo es una prueba de fe. El diezmo es una prueba de fe y cada uno tendrá que responder al Señor de su propia fidelidad. La historia bíblica nos habla acerca de Elías, ¿no? Y Elías llega a la casa de la viuda de Sarepta. Entonces, ella no tiene prácticamente nada, ¿no? Solamente tiene un poco de harina, un poquito de aceite, y ya ella dice, mira, no tengo nada, no hay nada, con esto yo como y mis hijos, después ya nos morimos porque ya no hay nada, es lo último. Y entonces Elías le dice, mira, está bien, anda a preparar, pero prepara primero para mí. No tenía nada, pero Elías le dice, prepara primero para mí. ¿Por qué? El Señor le está pidiendo a una mujer que no tiene nada, que era prácticamente estaba en la miseria, que estaba condenada a la muerte. Y Elías le dice, dame primero para mí. Parece egoísta, ¿no? Parece una cosa terrible, pero no es egoísmo, porque Elías conoce al gran Dios del cielo y sabe que ese gran Dios del cielo es el dueño de todas las cosas. Tremenda bendición. Entonces, Elías le está pidiendo apenas esa prioridad porque conoce a Dios y sabe que cuando Dios pide algo es porque está dispuesto a dar mucho más de lo que te pide.
Mi querido hermano, cuando el Señor te pide algo es porque está dispuesto a dar mucho más de aquello que te pide. Una prueba de fe. Cocina primero para mí. Y entonces eso hizo, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Jehová Dios de Israel ha dicho, y ahí es la profecía, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Lo que le estaba diciendo es, dame para mí, muestra tu fidelidad, y entonces te pones en las manos del Señor. Y entonces vas a poder ver las maravillas de Dios en tu vida. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Y la harina no le faltó. Y el aceite no le faltó. Y era la única mujer en medio de toda la hambruna que tenía asegurado su sustento. Porque se asoció con el gran Dios del cielo y colocó en el primer lugar la obra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra, ¿no?, que como iglesia nosotros también ¿qué debemos hacer? Ahora la pregunta es, ¿debemos diezmar del bruto o del neto? Hay muchos hermanos que diezmamos del bruto, ¿no? Y hay algunos hermanos que diezman del neto. Miren ustedes, la conclusión sobre bruto o neto es que depende de cada uno de nosotros decidirlo. Es una cuestión de fe, es decisión tuya. La iglesia no ordena qué debemos hacer y con razón. Al final cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión. Y hagamos lo que hagamos, no debemos juzgar a quienes lo hacen de manera diferente. Querido hermano, obra de acuerdo a tu propio corazón, de acuerdo a tu medida de fe. Puede ser por el bruto, puede ser del neto, mantén tu fidelidad al Señor. Aquí dice que no, nosotros tenemos que resolver ese tema con el Señor. La gran mayoría de los miembros de iglesia lo hacen del bruto, ¿no? Sin embargo, no podemos estar criticando a aquel que lo haga de otra manera. Cada uno de nosotros tiene que responder ante Dios y solo ante Dios por sus decisiones. Cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. Entonces, lo que sí hay que hacer es el pacto con el Señor, porque no es la cantidad, es la fidelidad al Señor. Porque no es apenas el hecho de dar, es cómo está tu corazón al momento que tú das. Eso es lo que el Señor observa en cada situación. Ahora, mis hermanos, vamos ya a la parte final donde se habla acerca de la honestidad y la fidelidad, ¿no? Miren ustedes lo que encontramos en 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores. Tú y yo somos administradores. Tú eres administrador. No eres el dueño de todas las cosas. Tú creías que eras el dueño. No, esa casa que tú tienes no es tuya. El carro que tú tienes, tus hijos, ni tú mismo eres de ti. Ni siquiera tu propia vida te pertenece, mi hermano, ¿no? Todo le pertenece a Dios. Tú eres apenas un administrador. Yo soy apenas un administrador. Pero el Señor me dice, ¿qué es lo que se requiere del administrador? Dice allá, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado inteligente. ¿Dice eso? ¿Que lo que se requiere es que sea inteligente? ¿O se requiere de los administradores que cada uno sea hallado talentoso? No. Dice allí, se requiere del administrador que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que Dios pide de ti, la fidelidad al Señor, ¿no? Es decir, ser honesto con Dios. Ser fiel con el Señor. Y el Señor entonces podrá, sin lugar a dudas, cumplir la promesa que Él ofrece para cada uno de sus hijos fieles. Sé fiel al Señor, sé fiel al Señor, ¿no? Ahora, en la parábola de los talentos encontramos una declaración maravillosa. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? ¿No es verdad? Un hombre recibe 5 talentos, que es mucho dinero. Vamos a decir 3 millones de soles. Recibe 5 talentos. Y entonces cuando viene el patrón, este hombre que recibió 5 talentos, entrega ahora otros 5 talentos, ¿no? O sea, le entrega 6 millones de soles. Ahora mira, qué interesante, ¿qué es lo que le dice? Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este Señor representa a nuestro Dios. Este Dios es un Dios que es dueño de todas las cosas. Mira, es un Dios tan rico, tan poderoso, tan extremadamente rico,
que él dice que esos 5 talentos, que equivalen a millones en nuestro tiempo, que esos 5 talentos eran poco, sobre poco ha sido fiel. 5 talentos es poco, pero te voy a poner sobre mucho. Es decir, te voy a dar mayores responsabilidades. Te voy a dar ahora incluso también una tierra nueva para ti, el cielo, el don que Él está ofreciendo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabes, mi querido hermano? ¿Por qué muchas veces nosotros no recibimos mayor bendición? Porque no somos fieles en las cosas pequeñas. La promesa es, aprende a ser fiel en las cosas pequeñas. Si aprendes a ser fiel en las cosas pequeñas, el Señor te dice, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y las palabras más preciosas, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, gózate con tu Señor. Qué promesa maravillosa, qué promesa linda, mi querido hermano, lo que el Señor ofrece para sus hijos fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, de esta manera, mis hermanos, el Señor nos pide que seamos fieles al Señor. Su obra prosperará. Mayor cantidad de obreros serán colocados en el trabajo del Señor, en la causa de Dios. Mayor cantidad de pastores, de obreros bíblicos, de emprendimientos misioneros, de canales de televisión, de frecuencias de radio, emisoras de radio, de páginas de internet y de todo lo que se hace ahora a través de lo que los hermanos pueden dar. Los diezmos y las ofrendas. Los diezmos como una devolución y las ofrendas como una demostración de mi amor por el Señor Jesucristo, que es la ofrenda perfecta. Entonces, mis hermanos, hemos visto el contrato del diezmo en esta semana. Vamos a dar una mirada rápida. El diezmo, dice, debe ser dado de la simiente de la tierra, de los frutos de los árboles, y es cosa dedicada a Jehová. Dios se aparta. No es el hombre el que decide cuánto es que tiene que dar. Es Dios el que dijo 10%. El diezmo de la tierra y el diezmo del fruto de los árboles es cosa dedicada a Jehová. Es interesante porque cuando se habla acerca de la simiente de la tierra se está hablando de la semilla. Y cuando se habla acerca del fruto de los árboles se está hablando de la parte final, ¿no? La semilla se convierte en fruto. Lo que está diciendo es, de todo el proceso debemos aprender a ser fieles. Desde el primer paso, con fidelidad, desde tu primer cheque, desde tu primer trabajo, desde el primer regalo que recibes, ser fiel al Señor. Qué lindo el poder ser fiel al Señor. Ahora, la palabra de Dios nos muestra cómo el diezmo afluía completamente a la casa de Dios. Y de la casa de Dios se sostenía a los levitas de todo el territorio de Israel. Se centralizaba y se distribuía, ¿no? Todo Israel sostenía a los cantores y los porteros, consagraban sus porciones a los levitas. Cosa interesante, hablando acerca del trabajo del Señor, ¿no? Así se sostenía Israel, así sostenían el trabajo de los levitas y de los sacerdotes, ¿no? Para que no sea descuidada la casa del Señor. Ahora también hemos visto cómo el Señor ha determinado que los levitas, es decir, aquellos que trabajan en el templo, dice ahí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos por su ministerio en el tabernáculo de reunión. Es decir, aquel que trabaja en el tabernáculo de reunión, aquel que trabaja en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en la predicación del Evangelio, es entonces digno de su salario, digno de vivir también dignamente, de vivir dignamente con su familia y servir al Señor de esa manera. Qué cosa maravillosa, mis hermanos, qué cosa tremenda. Yo soy un pastor y para mí el tema del diezmo es también una bendición porque también tengo la alegría de poder dar los diezmos y las ofrendas. Pero al mismo tiempo sé que a través de los diezmos y las ofrendas, muchos colegas en el África, en Sudamérica, en cada rincón de nuestro país, en todo lugar, los diezmos sustentan la obra del Señor y sustentan las ondas de radio y sustentan las ondas de la televisión. Y de esa manera el Evangelio sigue abarcando para que pueda llegar a todos los rincones, porque esa es nuestra misión. Mira, también el Señor, como nos dice, ¿no? Que lo primero, no tengas temor, dice, haz como has dicho, hazme a mí primero. Y después harás para ti y para tu hijo. Lo que encontramos aquí es claramente, primero es como decir de lo bruto, ¿no? Del bruto, le dijo a la viuda,
de lo que haya. ¿Ya? Y entonces hazme a mí primero y después darás para ti y tu hijo, de mí primero. No le dijo, primero dale a ti, a tus hijos y a ti, y entonces después me das a mí. No, ella dio del fruto. Pero hemos dicho que cada uno tiene que tomar una decisión respecto de eso. Y va a tener que ver también con su experiencia de fe en el Señor, ¿no? Y nadie tiene que juzgar respecto de esta decisión de dar del bruto o de dar del neto. Cada uno tiene que dar cuentas a Dios de sí mismo. Ahora, mis hermanos, el día jueves lo que hemos aprendido es las palabras lindas de nuestro Dios para todos aquellos que son sus hijos fieles. Y el Señor dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No pidamos que el Señor nos dé mucho, aprendamos a ser fieles en lo poco. Y entonces el que es fiel en lo poco, el Señor te pondrá en más responsabilidad. Entra en el gozo de tu Señor. Qué preciosa la lección de esta semana, mis hermanos. Vamos entonces a la parte de la aplica. Y en la aplica hay la siguiente pregunta. Piensa en lo que sucedería si la gente decidiera enviar su diezmo a otro lugar. No quiero mandarlo ahí a la iglesia, sino que yo quiero hacer con mi diezmo lo que, primero que no es tu diezmo, no es el diezmo del Señor, no te pertenece, no me pertenece. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? ¿Todavía tendríamos una iglesia? Si cada uno diese de una manera, no habría iglesia, porque el sostén financiero de la iglesia es bíblico también y permite que la iglesia pueda cumplir su misión, que es predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y para poder hacer realidad el cumplimiento de la misión, lo que se necesita es una base financiera, una estructura financiera, una organización mundial para que la iglesia pueda llegar a todos los rincones de este mundo. Si no hubiese este sistema financiero, si cada uno diese como bien le pareciese, no habría iglesia y no habría cumplimiento de la misión. ¿Qué tiene de malo la actitud que dice, bueno, mi diezmo es tan pequeño en contraste con todo lo demás que no importa? Y si todos pensaran así, mi diezmo es tan pequeño, mi querido hermano, el diezmo no se mide por la cantidad, se mide por la fidelidad y se mide por el corazón. Así que sé fiel al Señor, sé fiel al Señor. Y si eres fiel en lo poco, el Señor te dará mucho más. Y aprenderás a ser fiel en lo mucho también. Sé fiel al Señor. No te pierdas de las bendiciones del diezmo. Son las bendiciones del diezmo. Para nosotros, pastores, sería mucho más fácil no hablar del diezmo, porque es un tema enojoso, porque a muchos hermanos no les gusta, se habla de dinero, ¿no? Pero si está en la Biblia, ¿yo cómo puedo evadir esa responsabilidad si la Biblia la presenta? Estaría siendo negligente con esa responsabilidad, porque tengo que predicar todo lo que dice la Biblia. Entonces, mi querido hermano, sé fiel en los diezmos y en las ofrendas. Es maravilloso el poder tener ese contrato con Dios, que es el diezmo. Ahora bien, vamos a la parte del CREA y aquí tenemos las preguntas claves, mis hermanos. Entren en las preguntas claves y respondan esas 5 preguntas para poder consolidar el aprendizaje. ¿Está bien? Te animo para que puedas hacerlo entonces. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Si todavía no te has colocado en la campanilla ahí para que haya notificaciones, hazlo ahora también, mi hermano. Suscríbete y estudiemos juntos cada semana la palabra de Dios. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga.